Bueno, continuamos conversando con Bernardo Álvarez. Dejamos una pregunta en el aire que la vamos a responder y es con respecto a la situación de algunos países, digamos, aliados de Venezuela, como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y la situación que tenemos nosotros en contraste con alta inflación, decrecimiento económico y, bueno, problemas de escasez y problema cambiario grave, ¿no? Pero primero vamos a finiquitar el tema Petrocaribe. No, claro, yo decía, y yo que es bueno para que la gente lo entienda, ¿no? El origen fue el Acuerdo Energético de Caracas. Entonces, era un mecanismo para buscar que nosotros teníamos, por un lado, buscando los precios justos, pero por otro lado, establecíamos mecanismos que les permitían a los países de la vecindad, que no eran países desarrollados o ricos, poder manejar esa factura. De ahí se creó el esquema de financiamiento que está vinculado al nivel de los precios. Es decir, si el precio es mucho mayor, el financiamiento es mucho mayor. Por ejemplo, ahorita el financiamiento de la factura Petrocaribe baja y en lugar de ser 60% que se financia solamente el 40%. Y el 60% se paga porque los precios están más bajos. Era buscando una suerte de equilibrio. Y se planteó, eso sí, un mecanismo de financiamiento que no lo ha dado más nadie, ¿no? Y que nuevamente lo digo, es lo que ha incluso permitido que haya estabilidad en este continente. O sea, los países del Caribe Oriental, por cierto, todos ya forman parte del ALBA, porque entraron San Cristóbal y Grenada en esta última cumbre. Bueno, esos países lo dicen públicamente. O sea, si no hubiese sido por un mecanismo como el de Petrocaribe, ellos hubiesen perdido completamente todo, pues, o sea, porque ese mecanismo les permitió a ellos, primero, manejar el problema del suministro energético y, en segundo lugar, financieramente poder manejar la crisis financiera internacional. De hecho, tú ves que todos los países crecieron. Entonces, esa es la situación en este momento de ese acuerdo de cooperación, pero ese acuerdo de cooperación va ahora en una nueva fase, porque ahí está todo el problema del comercio que se puede hacer, de las compensaciones, en fin, hay toda una nueva visión hacia futuro de lo que es Petrocaribe y el gobierno ha ratificado su decisión de mantener este esquema de Petrocaribe porque ha habido una campaña muy fuerte de manipulación prácticamente diciendo de que, bueno, colapsó el mecanismo Petrocaribe y eso ha generado, por supuesto, ruidos que son usados por otros intereses, digamos, muchos de ellos vinculados al norte y a otros sectores políticos que han querido dañar ese mecanismo que es apreciado por todos los miembros. Bernardo, volviendo a la pregunta que te dejamos pendiente, la situación económica de Venezuela, ¿por qué se han logrado objetivos, digamos, de estabilidad económica, una inflación controlada en países como Bolivia, Ecuador y también Nicaragua? Y nosotros estamos en una situación inflacionaria, cambiaria. Yo no quiero evadirte la respuesta, ese no es mi centro de especialidad, yo más bien he estado orientado hacia el trabajo hacia afuera, pero indudablemente que, bueno, vemos que este mecanismo ha ayudado a muchos países a estabilizarse, ¿no? Habría que analizar un poco las razones propias de Venezuela y sin entrar en grandes planteamientos, y bueno, corresponde a las autoridades del caso hablar de eso. Yo creo que ha sido difícil nosotros salir del rentismo. Es decir, logramos algo histórico, que fue el control de los recursos naturales, una fiscalidad progresista, nueva, etc. Y eso, bueno, ha permitido que la población venezolana en general se incrementó pues, en la capacidad de acceso a los bienes, consumos, etc. Pero bueno, también el lado productivo se rezaga, pues entonces ahí hay yo creo que un desafío pendiente, creo que cada vez más que oigo al presidente lo veo por lo menos muy claro en reconocer pues que esta cuestión del rentismo nos ha afectado mucho y que es el gran punto a superar, ¿no? Ahora, también viene ahora en esta nueva expansión del área económica complementaria unas oportunidades muy grandes para Venezuela. Por ejemplo, en los proyectos de Petrocaribe que nosotros tenemos, todos se están haciendo ahorita, en su mayoría, la mayoría de los proyectos se hacen con empresas venezolanas. Es decir, potenciando una capacidad de exportación de bienes, servicios venezolanos. Empresarios venezolanos que no necesariamente son afectos al gobierno. No, porque son los empresarios que existen. Hay un proyecto, por ejemplo, proyectos en Haití muy importantes, tanto el ALBA como el Petrocaribe han tenido una inversión fundamental en Haití. Bueno, hay programas de vivienda que se están haciendo con empresas venezolanas, con consorcios de empresas venezolanas. Hay todos procesos de irrigación que se hacen en Surinam, que también se están contratando con empresas venezolanas. En Nicaragua se están haciendo ajustes a refinerías y de almacenamiento y los hacen empresas venezolanas conocidas, pues. Pero creemos que ahora va a ser también, viene este relanzamiento un poco de esa visión venezolana.
Y también dentro de los propios países del Caribe, esos son países que nos preguntan a nosotros cuando nosotros vamos a hablar con ellos, ¿por qué no compramos? O sea, ¿por qué no Venezuela no les vende más? Entonces estamos tomando una serie de mecanismos, incluso creamos en el marco de PDI. Bueno, hay que exportar, si no producimos, Claro. y hay que producir para exportar también. Pero te sorprenderías, te sorprenderías. Tú sabes que en la cosa de la economía hay mucho que tiene que ver con lo que la gente dice y piensa, y después hay que ver los grandes números. Decía hace unos días que estaban preparando la cumbre con la ministra venezolana Delgado, Ajá, Isabel, que ahora tienen toda una cuestión de la exportación, y me dice que está entregando certificados de exportación porque está simplificando el procedimiento muy rápidamente y que hay una cantidad muy grande Esa es una buena noticia. de una cantidad de productos interesantísimos que se pueden exportar, y ella tiene unas metas para terminar el año. Pero yo creo que también ahora ese es el nuevo desafío desde el punto de vista de Venezuela, como estos acuerdos ahora deben empujar también a Venezuela a superar este rentismo y a buscar otras exportaciones. Aquí dice Luis Blanco, gracias al ALBA se resolvieron algunos problemas de los demás países y ahora habrá reciprocidad con Venezuela. Mira, yo creo que los países, por ejemplo, esta idea de promover exportaciones venezolanas, en el caso de ellos importaciones, tú la sientes cada vez más. Un poco como la necesidad, y ellos entienden ya de que, bueno, Venezuela va a asumir sus compromisos y va a mantener sus compromisos de sus programas de cooperación, ¿no? En el ALBA, en Petrocaribe, pero que también, por supuesto, sería muy interesante para el equilibrio de todo esto, que también los países hicieran un esfuerzo por traer más productos de Venezuela. Eso además equilibra las balanzas, permite que el sucre se maneje, o sea, eso tiene una cantidad de ventajas económicas, no solo para Venezuela, sino para todo el área. Alberto Rodríguez te pregunta, ¿estaría dispuesto a quemar su visa en caso de que se cumplieran las sanciones? Mira, yo creo que lo que dice el presidente es una expresión bien gráfica de la molestia no solamente de Venezuela, la molestia de América Latina y del mundo, chico, por una doble moral. Yo me preguntaba simplemente, tú sabes que yo fui embajador muchos años en los Estados Unidos, yo decía, ¿y dónde está el caso de Posado Carriles? Es un señor convicto y confeso, violador de derechos humanos, dirigió la voladura de un avión lleno de atletas, y ahí está, en Miami. Y Venezuela solicitó en un momento oportuno la extradición de un señor que además tiene nacionalidad venezolana. Y nada, no pasa nada. Se perdieron los archivos de Posada Carriles y el FBI en Miami. Por cierto, uno ve esas sanciones y resulta que todos los senadores y el 80% de las personas que pasan esa ley de las sanciones son todas del estado de la Florida y de New Jersey, en un área muy particular donde hay una comunidad del viejo exilio cubano. Entonces uno dice, bueno, o sea, ¿cuál es la doble moral que se maneja en estos casos de la sanción? No es la primera sanción a Venezuela, ¿eh? Nosotros tenemos una colección de sanciones de los Estados Unidos y bueno, al final, como dicen, ¿qué es lo que le hemos hecho? Hemos invadido, hemos bombardeado, ¿qué le hemos hecho a ese país? Y es el uso, de acuerdo a tus propios intereses políticos, de esos mecanismos. Lo decía Bolívar, pues, en nombre de la libertad, llenar de miseria al continente. Aquí dice Alicia Guillén, CELAC, ALBA, UNASUR, siempre van a los intereses de la dictadura castrista, no le da pena apoyarla. Y Belina Medici me dice a mí, así tal cual, no sea sución, me dice, Vladimir, ¿por qué no hablas que hay acaparamiento y que los comerciantes están aumentando todo para desafiar al gobierno? ¿Qué necesidad tiene de insultar? Pero podemos hacer la pregunta sin insultar. O sea, creo que no tiene ningún sentido. Yo lo leo para que usted no diga que no se lo leí, pero... Fíjate tú que hay una cosa interesante con esto de Cuba, ¿no? Y uno de los cambios más interesantes del hemisferio con relación a la persona que te menciona a la dictadura castrista, la llamada dictadura castrista, es que por primera vez en muchísimos años no hay ningún gobierno del continente, a excepción, por supuesto, de los Estados Unidos, prisionero de toda esa mafia, vamos a decir, cubanoamericana, y algunos desafortunadamente compatriotas también como que ya ingresaron a esa mafia, y los canadienses, pero por primera vez no hay ningún gobierno que esté hostigando al gobierno cubano. En Cuba fue la sede de la CELAC, le entregó la presidencia pro tempore a Chile, y Cuba se le entregó a Costa Rica, que la tiene ahora. Es decir, ahora está invitada a la Cumbre de las Américas. La fue a invitar la presidenta, la vicepresidenta de la vicepresidencia de Panamá a invitarlo. Yo creo que es una clara expresión que tiene que ver con ese mundo también de las sanciones, de que ya ese momento donde tú tenías un país que daba instrucciones y que decía qué es lo bueno y qué es lo malo, me gusta o no me guste,
Bueno, entonces uno se pregunta, eso ya está superado. Yo creo que son cosas que incluso la oposición seria de los países debería entender que hay un nuevo momento histórico. Y bueno, eso se expresa en que, bueno, hoy no es importante para el mundo que en Cuba, con la participación venezolana, se esté discutiendo la paz en Colombia, finalmente la paz en Colombia, que se logre la paz en Colombia, que es el último conflicto político armado que queda en el hemisferio. Esas son cosas muy importantes. Por aquí saluda a Bernardo Álvarez, Hayden Pirela, quien es el embajador en Dominica, ¿no? Sí, como no. Saludos, hermano. Un abrazo, saludos, por aquí nos manda. Ángel Peña Briceño también dice, porque antes no existía el ALBA, CELAC, Banco del Sur y esos fulanos aliados y estamos bien, esos aliados solos se aprovechan, porque utilizo un término aquí. Dice Néstor Alfonso que son proyectos no reembolsables, Bueno. Claro, la idea es que tú tienes un conjunto de proyectos, por ejemplo, proyectos de infraestructura, algunos proyectos de infraestructura, que son proyectos sociales, porque ¿cómo compensas tú a veces, por ejemplo, una carretera? ¿No? Son cosas que en el desarrollo hay proyectos que no tienen capacidad de un retorno económico, ¿no? Sino que más bien generan un bien público. Entonces, hay proyectos no reembolsables. Por ejemplo, los proyectos de educación tienden a ser proyectos no reembolsables, los proyectos de salud. Y esos son proyectos no reembolsables que se han ido manejando en algunos casos en el Banco del ALBA y bueno, los tienen por supuesto las otras organizaciones internacionales, la Corporación Andina de Fomento, otros bancos, etcétera. ¿Cuáles medicinas recibió Venezuela de esos países del ALBA, según Bernardo Álvarez? Mira, nosotros estamos recibiendo en esta situación que se planteó bastante medicina de países como por ejemplo El Salvador. El Salvador ha venido compensando la deuda de largo plazo que tiene con Petrocaribe a través de un mecanismo de compensación por medicinas. Y ahora también, para atender esta circunstancia, parte incluso del corto plazo que ellos tienen que pagar, porque tú sabes, la factura petrolera, hay una que se paga 90 días del corto plazo y la de largo plazo en 25 años. También se están haciendo con medicamentos. Se han traído medicamentos de Jamaica, se han traído medicamentos de República Dominicana, etc. Se están trayendo en este momento. ¿Cómo ves tú el ALBA en 5 años, en 10 años, Bernardo? Yo creo que se consolida. Una organización que al principio lo que era un grito de rebeldía y que fue incluso ridiculizada por la gente, hasta por su nombre, hoy en día es reconocida como una organización de países progresistas que ha crecido, ¿no? Y el ALBA sí va a seguir teniendo siempre vigencia como una organización que busca esa transformación política. Si aquí gobernara la oposición, ¿se acabaría el ALBA, crees tú? Bueno, yo no veo muy factible que eso ocurra en el corto plazo, pero yo pienso que los cambios que están ocurriendo en América Latina, cada día que pasa logramos que sean un poco cambios permanentes en el tiempo. Y bueno, Petrocaribe, ahí están gobiernos que tienen distinta visión política y que todos confluyen en un objetivo común, pues. ¿Cuándo vuelves a la política venezolana? Bueno, aquí estoy en la política, pero desde otra trinchera. ¿No extraña el Congreso? Sí. Y la política de calle, pues. Bueno, hermano, gracias por venir. Gracias a ti. Y bueno, seguimos con el tema internacional porque viene el hombre que más sabe de eso, Julio César Pineda, el hombre de la brújula. Chao, hasta mañana.